11 días. Eso es todo lo que habría tomado. 11 días de camino desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida. La propia Biblia nos lo dice. Deuteronomio 1:2. 11 días, en cambio, tardaron 40 años. 40 años, una generación entera. Cada hombre, cada mujer mayor de 20 años murió en el desierto sin jamás pisar la tierra que Dios les había prometido. Sus huesos quedaron esparcidos sobre la arena del Sinaí, de un extremo al otro del desierto. Piensa en eso por un momento. El mismo Dios que acababa de destruir al imperio más poderoso de la tierra con 10 plagas sobrenaturales. El mismo Dios que había abierto el Mar Rojo como si fuera una cortina. El mismo Dios que alimentaba a millones de personas cada mañana con pan que caía del cielo. Ese Dios miró a su propio pueblo y dijo: no entrarás, caminarás, morirás aquí afuera. ¿Por qué? Esto no es una historia bíblica sencilla. Es uno de los capítulos más perturbadores, más desafiantes y más transformadores de toda la Escritura. Porque la respuesta a esa pregunta, ¿por qué 40 años?, te va a obligar a mirarte a ti mismo de una manera para la que quizás no estés listo. Pero quédate conmigo, porque al final de este video vas a entender algo sobre Dios, sobre ti mismo y sobre los desiertos en tu propia vida que nunca antes habías comprendido. Para entender por qué el desierto duró 40 años, primero tienes que entender de dónde venía el pueblo de Israel. Habían sido esclavos en Egipto durante más de 400 años. No visitantes, no inmigrantes, esclavos. Fabricaban ladrillos bajo un sol despiadado. Sus espaldas eran desgarradas por los látigos de los capataces egipcios. Y cuando el faraón decidió que se estaban multiplicando demasiado, dio una orden que todavía hace helar la sangre. Arrojen al Nilo a todo niño hebreo recién nacido. 400 años de esto. Generación tras generación, nacidos en cadenas, viviendo en cadenas, muriendo en cadenas. Eso no es solo historia. Ese es el tipo de trauma que recablea la manera en que todo un pueblo piensa, siente y ve el mundo. Recuerda eso. Se volverá muy importante muy pronto. Entonces Dios intervino. Levantó a Moisés, un bebé hebreo que había sido escondido en una canasta sobre el Nilo, encontrado por la propia hija del faraón, criado en el palacio, exiliado al desierto después de matar a un capataz egipcio, y finalmente llamado de regreso a través de una zarza que ardía sin consumirse. Dios le dijo a Moisés: he visto el sufrimiento de mi pueblo, he escuchado su clamor, conozco su dolor y he descendido para liberarlos. Y los liberó. 10 plagas cayeron sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior, cada una un ataque directo a uno de los dioses egipcios. El Nilo se convirtió en sangre. Las tinieblas envolvieron la tierra durante 3 días, y en la última y terrible plaga, el primogénito de cada hogar egipcio murió en una sola noche. El faraón cedió. «Sálganse», dijo, «tomen a su pueblo y váyanse». Y en esa noche, la noche de la Pascua, millones de israelitas salieron de Egipto. Salieron cargando el oro y la plata que los egipcios les habían dado. Salieron bajo la protección de un Dios que acababa de poner de rodillas a la nación más poderosa de la tierra. Pero aquí está lo que nadie habla. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Graba esa frase. Escríbela si es necesario. Es la clave de todo lo que ocurre después. Dios sacó a Israel de Egipto en una sola noche. Pero sacar a Egipto de Israel, la mentalidad de esclavo, el miedo, la identidad de víctima, la visión distorsionada de Dios, eso llevaría 40 años. Y algunos nunca lo soltarían. Dentro de días de salir de Egipto, llegó la primera prueba. El faraón cambió de opinión y envió a todo su ejército. 600 carros de élite, caballería, infantería, tronando a través del desierto tras los israelitas. Imagina esto. Los israelitas estaban acampados junto al Mar Rojo.
Detrás de ellos, la nube de polvo de la fuerza militar más temida del mundo antiguo, acercándose rápidamente. Frente a ellos, nada más que agua. Estaban atrapados. ¿Y qué dijeron? ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste para morir en el desierto? Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí. ¿Lo captaste? Habían sido libres por apenas unos días. Días. Y ya decían que la esclavitud era mejor. Ya estaban reescribiendo la historia, como si 400 años de látigos y niños ahogados fueran preferibles a un momento de incertidumbre. Esto no es historia antigua. Esto es la naturaleza humana al descubierto. Romantizamos las prisiones que conocemos porque nos aterra la libertad que no conocemos. Elegimos el dolor familiar sobre la posibilidad desconocida cada vez, pero Dios no había terminado. Moisés levantó su vara. Un viento comenzó a soplar. Un viento violento del este que rugió toda la noche. Y al amanecer, el mar se había dividido en dos. Dos murallas de agua de pie como rascacielos a cada lado, y entre ellas tierra seca. Una nación entera cruzó a pie. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ganado, todos caminando sobre el fondo del mar. Cuando el ejército egipcio lo siguió, Dios soltó las aguas. Cada carro, cada caballo, cada soldado, desaparecidos. En minutos el ejército más poderoso del planeta dejó de existir. Israel estalló en celebración. Cantaron, bailaron. Miriam tomó su pandereta, pero aquí hay algo que la mayoría de las personas pasan por alto. El Mar Rojo no fue solo un rescate. Fue una ruptura definitiva. Cuando esas aguas cayeron sobre el ejército egipcio, también cayeron sobre cualquier posibilidad de regreso. El camino de vuelta a Egipto había desaparecido, sepultado bajo el mar. Dios no solo había abierto una puerta hacia adelante, había cerrado la puerta de atrás para siempre. ¿Y cuánto duró la gratitud del Mar Rojo? 3 días. 3 días después de ver a Dios dividir un océano, los israelitas llegaron a un lugar llamado Mara. Había agua, pero era amarga, imposible de beber. Inmediatamente se volvieron contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Sin oración, sin recordar que ese mismo Dios acababa de dividir un mar. Nada, solo quejas, solo acusaciones. Dios respondió con gracia. Le mostró a Moisés un árbol que debía echar al agua, y el agua se volvió dulce. Crisis resuelta, lección ofrecida. ¿Pero se aprendió la lección? Mes y medio después, las murmuraciones estallaron de nuevo, esta vez por comida. Y las palabras que usaron son impactantes. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Nos han traído a este desierto a matarnos de hambre. Escucha lo que están haciendo. Están romantizando la esclavitud. Están hablando de las ollas de carne en Egipto como si hubieran estado cenando en la mesa del faraón. Eran esclavos. Los esclavos no se sientan junto a ollas de carne. Pero la mente humana tiene una capacidad increíble de reescribir el pasado cuando el presente es incómodo. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos miramos atrás a una relación tóxica, a un trabajo sin salida, a un hábito destructivo, y pensamos, al menos sabía qué esperar? Dios pudo haber respondido con ira. En cambio, respondió con pan. Esa tarde, bandadas de codornices cubrieron el campamento. Y a la mañana siguiente, cuando el rocío se levantó, el suelo estaba cubierto de algo que nadie había visto antes. Una sustancia fina, blanca como copos, dulce como hojuelas de miel. El pueblo preguntó, ¿qué es esto? Manjú, en hebreo, y así fue llamado maná, pan del cielo. Cada mañana durante 40 años, el maná apareció en el suelo. Cada familia recogía exactamente lo suficiente para ese día. Si trataban de guardarlo de un día para otro, se pudría y se llenaba de gusanos. Si recogían de más, terminaban con solo lo que necesitaban. Si recogían de menos, aún tenían suficiente. Esto no era solo comida. Era una clase magistral diaria sobre la confianza. Cada mañana tenías que creer que Dios proveería de nuevo. No podías acumular gracia. No podías guardar fe para un día lluvioso. Tenías que despertar, salir y confiar cada día.
El propio Moisés explicó el significado más profundo en Deuteronomio capítulo 8. Te humilló, permitiendo que tuvieras hambre, y luego te alimentó con maná para enseñarte que el ser humano no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Lo que Dios estaba haciendo era reprogramar la comprensión de todo un pueblo sobre la provisión. En Egipto, el pan venía del faraón. Lo ganabas, lo merecías. Dependías de un amo humano para sobrevivir. En el desierto el pan venía del cielo. No lo ganabas. No podías ganarlo. Te despertabas y estaba ahí. Dios estaba desmantelando sistemáticamente la economía del esclavo en sus mentes y reemplazándola con una economía de gracia. No trabajas para merecer mi amor. Lo recibes cada mañana. Fresco. 3 meses después de salir de Egipto, el pueblo llegó al pie del monte Sinaí. La montaña temblaba. El humo salía de su cima como de un horno. Los rayos partían el cielo. Un sonido de trompeta, no de manos humanas, crecía cada vez más fuerte hasta que todo el campamento temblaba. Y Dios habló en voz alta a toda una nación. Dio los 10 mandamientos. Y observa cómo comenzó. No con una exigencia, sino con un recordatorio. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud. Primero la gracia, luego la ley. Primero el rescate, luego la respuesta. Este es siempre el patrón de Dios. Él no dice, obedéceme para que te salve. Dice, ya te salvé. Ahora aquí está cómo vivir. Moisés subió la montaña para recibir las tablas de piedra e instrucciones detalladas para el tabernáculo, la tienda sagrada donde Dios habitaría físicamente entre su pueblo. Estuvo fuera durante 40 días. Y en esos 40 días, todo colapsó. El pueblo fue a Aarón, el propio hermano de Moisés, el sumo sacerdote, y dijo, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Y Aarón, en lo que puede ser el acto de fracaso de liderazgo más asombroso de toda la Biblia, recogió sus aretes de oro y los derritió para formar un becerro, una estatua, un ídolo. Y el pueblo bailó alrededor de él y declaró, «Estos son tus dioses, Israel, los que te sacaron de Egipto. Detente, solo detente y piensa en lo que está pasando aquí». Estas personas habían visto las 10 plagas con sus propios ojos. Habían caminado a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Estaban comiendo pan sobrenatural cada mañana. Estaban acampados al pie de una montaña que literalmente temblaba y humeaba con la presencia de Dios. Y en 6 semanas, derritieron sus joyas para hacer una vaca y la adoraron. Este momento destruye uno de nuestros supuestos más profundos, que si la gente viera suficiente evidencia, creería. Que si fuera testigo de suficientes milagros, sería fiel. La evidencia no produce fe. Los milagros no transforman corazones. Puedes ver a Dios dividir el mar el lunes y construir un ídolo el martes, porque el problema nunca fue la falta de evidencia. El problema era la condición del corazón. Y observa lo que hicieron. No crearon un Dios nuevo. Hicieron un becerro, el toro sagrado de Egipto, Apis, los dioses con los que habían crecido en la esclavitud. Cuando vino la presión, cuando la espera se hizo demasiado larga, no alcanzaron algo nuevo. Alcanzaron algo viejo, algo egipcio, algo familiar. ¿Has visto esto en tu propia vida? Experimentas un avance. Escuchas a Dios claramente. Das un paso hacia algo nuevo. Y luego, en el momento en que las cosas se vuelven incómodas, te encuentras alcanzando de nuevo la misma cosa de la que Dios te liberó. El viejo hábito. La vieja relación. La vieja mentalidad. Ese es el becerro de oro. Y todos lo construimos. Y es precisamente por eso que el desierto era necesario. Ahora llegamos al momento que cambió todo. El punto de inflexión. El único evento que convirtió un viaje de 11 días en una sentencia de 40 años. 2 años después de salir de Egipto, los israelitas llegaron a Cades Barnea. Estaban parados en la frontera sur de la tierra prometida. Podían verla. El destino estaba justo ahí. Moisés envió 12 exploradores,
uno de cada tribu, a Canaán para reconocer la tierra. Estuvieron fuera durante 40 días, el mismo número que volvería a perseguir esta historia entera. Cuando regresaron, traían un racimo de uvas tan gigantesco que 2 hombres tuvieron que cargarlo en un palo entre ellos. También trajeron granadas e higos. Para un pueblo que no había comido más que maná durante 2 años, esa fruta era la prueba de que la tierra prometida no era un cuento de hadas. Era real, era rica, y estaba justo ahí para tomarla. La tierra es increíble, reportaron. Fluye con leche y miel. Pero entonces vino la palabra que destruyó una generación. Sin embargo, el pueblo que habita allí es poderoso. Las ciudades están fortificadas, y vimos a los descendientes de Anak, los gigantes. Aquí hay algo que necesitas notar. Los 12 exploradores estaban de acuerdo en que la tierra era buena. Cada uno de ellos vio las uvas, la leche, la miel. Los hechos no estaban en disputa. Lo que los dividió no fue lo que vieron. Fue cómo interpretaron lo que vieron. 10 exploradores miraron la evidencia y vieron derrota. 2 miraron la misma evidencia y vieron victoria. Misma tierra. Mismos gigantes, mismo Dios. Conclusiones completamente diferentes, porque la diferencia nunca estuvo en los datos, estuvo en el lente. Y el lente estaba moldeado por la identidad. 10 de los 12 dijeron algo que revela la profundidad de su sentido roto de sí mismos. Éramos como langostas a nuestros propios ojos, y así debimos parecerles a ellos. Langostas. Después de todo lo que Dios había hecho, se miraban a sí mismos y se veían como insectos. Esto no era una evaluación militar. Era una crisis de identidad. No dijeron que los gigantes eran demasiado fuertes para Dios. Dijeron que ellos eran demasiado pequeños. 400 años de esclavitud los había convencido de que no eran nada, y ninguna cantidad de milagros había sido suficiente para cambiar esa convicción. Solo 2 exploradores, Josué y Caleb, lo vieron diferente. La tierra es en extremo buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a ella y nos la entregará. No les tengan miedo. Su protección les ha sido quitada, y el Señor está con nosotros. La respuesta del pueblo. Quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Quisieron matar a los únicos 2 hombres que decían la verdad. Y luego dijeron las palabras que sellaron su destino. Designemos un jefe y volvamos a Egipto. Volver a Egipto. Después de las plagas, después del Mar Rojo, después del maná, después de la voz de Dios desde la montaña, querían elegir un nuevo líder y marchar de vuelta a la esclavitud. Y entonces Dios habló. ¿Hasta cuándo me menospreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, a pesar de todas las señales que he hecho entre ellos? Esa no es la voz de un tirano enojado. Esa es la voz de un padre con el corazón roto. ¿Cuántos mares tengo que dividir? ¿Cuántos milagros tengo que hacer? ¿Cuántas mañanas de pan del cielo antes de que confíen en mí? Y luego vino la sentencia. Ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han tentado 10 veces y no han obedecido mi voz, verá la tierra. Sus cuerpos caerán en este desierto. Sus hijos errarán 40 años. 1 año por cada uno de los 40 días que los espías exploraron la tierra. Y sabrán lo que es tenerme en contra. 40 años. 1 año por día. La simetría es devastadora. ¿Pero por qué? ¿Qué había realmente detrás de este juicio? Déjame ir profundo. Porque la respuesta de superficie, Dios estaba castigando su desobediencia. Es verdad, pero está incompleta. Hay capas aquí que la mayoría de las personas nunca ven. Primera capa, la crisis de identidad. Cientos de años de esclavitud no solo habían quebrado sus cuerpos, habían quebrado la manera en que se veían a sí mismos. No podían conquistar una tierra porque no podían verse a sí mismos como conquistadores. Miraban a los gigantes y se sentían como langostas. Esto no era cobardía en el sentido tradicional. Era un pueblo tan psicológicamente destrozado por siglos de opresión que literalmente no podía imaginarse como algo más que víctimas. ¿Cuántos de nosotros estamos parados en la frontera de algo que Dios nos ha prometido?
un llamado, un propósito, un avance. ¿Y no entramos porque en el fondo seguimos viéndonos como langostas? Seguimos cargando la identidad que nos dio el pasado, en lugar de la identidad que Dios ha declarado sobre nosotros. El desierto era la respuesta de Dios a esa crisis. No podía quitarle la mentalidad de esclavo a esa generación. 400 años de programación era demasiado profundo. Pero sí podía criar una nueva generación. Nacida en el desierto, alimentada por el cielo, guiada por la nube de Dios, que nunca hubiera conocido la esclavitud. Una generación cuya identidad no fuera moldeada por el faraón, sino por Dios mismo. Segunda capa, el peligro de la incredulidad. Necesito ser preciso aquí. Israel no fue castigado por ignorancia. No fue castigado por no conocer a Dios. Fue castigado por conocer a Dios, por haber visto su poder con sus propios ojos, y aún así elegir no confiar en Él. El tipo de incredulidad más peligroso no es el de quien nunca ha encontrado a Dios. Es el de quien lo ha encontrado repetidamente y todavía se niega a confiar en Él. ¿Hay algún área de tu vida donde has visto a Dios cumplir una y otra vez, y sin embargo sigues paralizado por el miedo? Ese es el espíritu de Cades Barnea, y puede costarte tu tierra prometida. Tercera capa. Dios estaba protegiendo a Israel de sí mismo. Una nación de exesclavos, psicológicamente quebrantada y espiritualmente inmadura, enviada a batallar contra guerreros cananeos endurecidos. Eso no es conquista. Eso es una masacre. Habrían entrado en pánico al primer enfrentamiento. Se habrían rendido al primer revés. Dios no los envió al desierto porque estaba enojado con ellos. Los envió porque los amaba demasiado para dejar que se destruyeran a sí mismos. A veces el no, que parece rechazo, es en realidad protección. A veces el retraso que parece castigo es en realidad preparación. A veces Dios te mantiene en el desierto, no porque haya olvidado tu tierra prometida, sino porque sabe que todavía no eres la persona que puede vivir en ella. Cuarta capa, la lección de la dependencia diaria. El maná no caía porque Israel estuviera en el desierto. Caía para enseñarle algo específico, que la vida viene de la boca de Dios, no de la tierra. Cada mañana durante 40 años, Dios estaba reentrenando sus instintos. En Egipto dependían del faraón. En el desierto aprendieron a depender de Dios. Y esa lección no se podía enseñar en un aula. Tenía que vivirse día a día, durante décadas. Quinta capa, el peligro de la prosperidad. Moisés advirtió explícitamente a la nueva generación en Deuteronomio capítulo 8. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas hermosas y tu plata y oro se hayan multiplicado, entonces tu corazón se enorgullecerá y olvidarás al Señor tu Dios. El desierto le enseñó a Israel que es más fácil buscar a Dios cuando no tienes nada que cuando tienes todo. La pobreza nos lleva de rodillas. La prosperidad nos adormece. El desierto le quitó cada distracción, cada falsa seguridad, cada lealtad que competía, y dejó a Israel a solas con Dios. Y ese era el punto. Sexta capa, el patrón profético. El número 40 nunca es aleatorio en la Biblia. Moisés pasó 40 días en el Sinaí. Elías caminó 40 días hacia el Horeb. Nínive tuvo 40 días para arrepentirse. Jesús ayunó 40 días antes de comenzar su ministerio. El número 40 es siempre un umbral, un periodo de prueba y transformación que precede a algo nuevo. Los 40 años de Israel en el desierto no fueron solo un castigo. Fueron una plantilla profética, un patrón que se repetiría a lo largo de toda la historia de la salvación, apuntando hacia el desierto definitivo. El que Jesús entraría para enfrentar las mismas tentaciones que Israel había fallado, y para tener éxito donde ellos habían caído. La mayoría de las personas imaginan 40 años de silencio. 40 años de nada, Dios dando la espalda y alejándose. Eso no podría estar más lejos de la verdad. La columna de nube nunca se fue. Durante 40 años, cada día, una manifestación visible de la presencia de Dios colgaba sobre el campamento. Nube de día para protegerlos del sol del desierto. Fuego de noche para iluminar las tinieblas.
Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando se detenía, ellos se detenían. El maná nunca se detuvo. Durante 40 años, Dios cocinó el desayuno para toda una nación. Cada mañana, sin excepción, el pan aparecía en el suelo. Y aquí hay un detalle que es casi demasiado extraordinario para creer. Deuteronomio 8:4. Tu ropa no se desgastó, ni tus pies se hincharon durante estos 40 años. Sus zapatos duraron 40 años. Su ropa nunca se rasgó. Durante 4 décadas en un desierto hostil, las leyes normales del desgaste y la desintegración fueron suspendidas. Piensa en lo que eso significa. Cada vez que miraban hacia abajo sus sandalias, cada vez que se ponían su manto, llevaban puesto un milagro. Los estudiosos estiman que el campamento israelita en el desierto tenía entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Alimentar a tantas personas en un desierto, la logística milagrosa de comida, agua, saneamiento y organización para una ciudad en movimiento del tamaño de la Houston moderna, es asombrosa. Y Dios lo hizo cada día sin fallar durante 14,600 días consecutivos. Ese no es el comportamiento de un Dios que ha abandonado a su pueblo. Ese es el comportamiento de un Dios que es obsesiva, incansable, tercamente fiel, incluso cuando su pueblo no lo merece. Incluso cuando se queja del mismo maná que Él les da. Incluso cuando lo acusan de querer matarlos en el mismo lugar donde los está manteniendo vivos. 40 años después, la escena había cambiado completamente. Moisés estaba de pie en las llanuras de Moab, con 120 años, mirando a través del río Jordán hacia la tierra de Canaán. La generación que salió de Egipto había desaparecido. Cada uno de ellos enterrado en el desierto, exactamente como Dios había dicho. Frente a Moisés ahora estaba un pueblo nuevo, templado por el desierto, formado por la dependencia en Dios. Listo. Moisés entregó sus palabras finales, el libro de Deuteronomio, uno de los discursos más poderosos de la historia humana. Les recordó todo: las plagas, el mar, el maná, el becerro de oro, Cades Barnea, los 40 años, y les advirtió: cuando el Señor tu Dios te dé esta tierra, no digas en tu corazón que es por tu rectitud que Dios me hizo entrar. No es por tu mérito, es por su promesa y su gracia. Luego Dios llevó a Moisés a la cima del monte Nebo y le mostró toda la tierra prometida, de norte a sur, de este a oeste. Moisés podía verla toda: las colinas de Galilea, los bosques del Líbano, el mar muerto brillando a lo lejos, el valle del Jordán verde y exuberante debajo de él. 40 años de caminar, y ahí estaba. Todo lo que había trabajado, todo lo que había sufrido, todo lo que había creído. Pero sus pies nunca la tocarían. Imagina estar de pie en una cima de montaña y ver el cumplimiento del propósito de tu vida extendido ante ti como una pintura, y saber que tus pies nunca lo tocarán. Imagina guiar a millones de personas a través de las peores condiciones imaginables durante 40 años y que te digan: hasta aquí llegas. La Biblia dice que los ojos de Moisés no estaban débiles y su fuerza no había disminuido. No estaba muriendo de vejez ni de enfermedad. Estaba tan fuerte como siempre. Pero Dios dijo: es tiempo, y Moisés obedeció. Una última vez obedeció. El más grande líder de la historia de Israel murió allí en la montaña con la tierra prometida llenando su visión. Y Dios lo enterró personalmente en una tumba que nadie ha encontrado jamás, como si Dios mismo quisiera decir: este es mío. Quiero contarte sobre un hombre llamado Caleb, porque su historia puede ser lo más inspirador de todo este relato. Caleb fue uno de los 2 exploradores fieles en Cades Barnea. Cuando todos decían: no podemos hacerlo, Caleb dijo: podemos hacerlo. Por esa fe, Dios preservó su vida. Pero Caleb, de todas formas, tuvo que caminar por el desierto 40 años junto a la generación que había fallado. Vio a sus contemporáneos morir uno por uno, año tras año. Esperó 40 años, cuando finalmente comenzó la conquista. 45 años después de la promesa de Dios, Caleb tenía 85 años. 85. La mayoría de las personas a esa edad buscan descanso,
Caleb buscaba pelea. Fue a Josué y dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Dame esta montaña, no un valle, no una llanura, no una parcela de tierra ya despejada. Quería la montaña específica donde vivían los gigantes, los anaseos, los mismos gigantes que habían aterrorizado a los otros exploradores 4 décadas antes. Y dijo, todavía soy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me envió. Mi fortaleza ahora es como era entonces para la guerra. 40 años de desierto no debilitaron a Caleb, lo forjaron. Mientras la generación infiel vio esos años como una sentencia de muerte, Caleb los vio como entrenamiento. Mismo desierto, 45 años idénticos, resultado completamente diferente. Porque la diferencia nunca estuvo en el desierto, la diferencia estuvo en el corazón. Y esa es la pregunta que esta historia pone ante ti hoy. ¿Estás en un desierto ahora mismo? Quizás llevas mucho tiempo allí. Quizás sientes que te has olvidado. Quizás has estado orando y nada parece cambiar. Quizás miras a tu alrededor y no ves más que arena y silencio, y te preguntas si Dios te ha abandonado. No lo ha hecho. Quizás tu desierto es una temporada de espera, esperando que se abra una puerta, esperando que una oración sea respondida, esperando que algo cambie que ha sido igual por tanto tiempo que dejaste de creer que alguna vez lo hará. Quizás tu desierto es una temporada de pérdida. La pérdida de alguien que amas. La pérdida de un sueño. La pérdida de la vida que pensabas que tendrías. Quizás tu desierto es la soledad, o la enfermedad, o el fracaso, o esa sensación aplastante de que todos los demás cruzaron su Jordán, mientras tú todavía estás atascado en la arena. Necesito que escuches esto. Todo desierto tiene una fecha de vencimiento. 40 años es el desierto más largo en la Biblia, incluso ese terminó. El Jordán se abrió. El maná se detuvo porque ya no era necesario. La tierra de leche y miel era real, y el pueblo que soportó el desierto entró en ella. Tu desierto no es para siempre. Pero lo que hagas en el desierto determina lo que sacarás de él. Caleb salió con fortaleza. Los murmuradores no salieron para nada, ni siquiera llegaron a salir con vida. El maná sigue cayendo. La nube sigue ahí. Tus zapatos no se están desgastando. Dios no te está castigando. Te está preparando. El desierto no es tu destino. Es tu campo de entrenamiento. Es el lugar donde Dios le quita todo lo que no es esencial para que lo único que quede seas tú y Él. Pero aquí está lo que debes decidir. ¿Serás la primera generación o la segunda? Pasarás tus años en el desierto, murmurando, mirando atrás, deseando las ollas de carne en Egipto. ¿O serás como Caleb, usando la espera para hacerte más fuerte, para profundizar tu confianza, para convertirte en la persona que puede entrar a la tierra prometida y realmente poseerla? La diferencia entre 11 días y 40 años nunca fue sobre la distancia, fue sobre el corazón. Dios no te pide que seas perfecto, te pide que confíes en Él, que dejes de mirar atrás, que dejes de verte como una langosta, que dejes de intentar elegir un nuevo líder y volver a Egipto. Te pide que mires a los gigantes en tu vida y digas lo que dijo Caleb. Su protección les ha sido quitada. El Señor está con nosotros. Tu tierra prometida es real. No es una fantasía. No es solo para otras personas. Dios te la prometió y Dios no rompe sus promesas. Pero tienes que estar dispuesto a cruzar el Jordán. Tienes que estar dispuesto a enfrentarte a los gigantes. Tienes que estar dispuesto a dejar que el desierto haga su trabajo en ti. Porque el Dios que te sacó de tu Egipto es el mismo Dios que te introducirá en tu tierra prometida. El Dios que te ha estado alimentando con maná en el desierto es el mismo Dios que tiene leche y miel esperándote al otro lado. El Dios que ha estado contigo en el fuego de noche es el mismo Dios que peleará tus batallas a la luz del día. 40 años de maná cada mañana. 40 años de nube de día y fuego de noche. 40 años de ropa que nunca se desgastó. 40 años de presencia constante, fiel, obstinada, inquebrantable, incluso cuando su pueblo se quejaba y pedía volver a las cadenas. Si Dios fue así de fiel con un pueblo que lo puso a prueba 10 veces, será fiel contigo.
Si Dios no se rindió con Israel en el desierto, no se rendirá contigo en el tuyo. Incluso en el desierto Dios satisface. Incluso en la espera Dios provee. Incluso en el silencio Dios habla. Y al otro lado de tu desierto hay una tierra que fluye con leche y miel, con tu nombre escrito en ella. No mueras en el desierto mirando atrás hacia Egipto. Cruza el Jordán. Toma la montaña. Tus 40 años pueden terminar hoy. Quiero dejarte con una última imagen. Cuando Josué guió al pueblo a través del Jordán, Dios le dijo que hiciera que 12 hombres tomaran 12 piedras del fondo del río y las apilaran al otro lado. Un monumento, un montón de rocas. Y Dios le dijo a Josué por qué. Para que cuando mañana tus hijos pregunten qué significan estas piedras, puedas decirles, aquí fue donde Dios nos hizo cruzar. Un día vas a mirar atrás a esta temporada de tu vida, este desierto, esta espera, esta lucha, y vas a apilar tus propias piedras. Vas a decirle a alguien, aquí fue donde Dios me sostuvo. Aquí fue donde me alimentó cuando no tenía nada. Aquí fue donde me cargó cuando no podía caminar. Aquí fue donde aprendí a confiar en Él. Tu desierto no es el final de tu historia. Es el capítulo que hace posible todo lo que viene después. Si este video llegó a tu corazón, déjame un comentario abajo diciéndome en qué desierto estás hoy. No estás solo. Dale like a este video si te ayudó. Suscríbete para no perderte lo que viene. Porque la próxima semana vamos a responder una pregunta que muy pocos se atreven a hacer. Y comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Alguien que esté en su propio desierto y necesite que le recuerden que Dios no se ha olvidado de ellos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.